Buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 13 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Jefe del equipo negociador del gobierno nacional, Humberto de la Calle, se pronunció sobre las amenazas a líderes políticos del país. Pidió verificar información entregada por el ministro de Defensa. Procurador Alejandro Ordóñez se refirió al proceso de paz. Manifestó que el principal peligro de las negociaciones es caer en la impunidad. Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo ratificó que fue llamado a interrogatorio hombre que presuntamente habría violado a una mujer en un populoso restaurante en Cundinamarca. Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez aseguró que se dio un paso importante tras haber pedido perdón ante los estrados judiciales internacionales por el caso del Palacio de Justicia. Extreman medidas de seguridad en Bogotá por partido entre Millonarios y Nacional. Cerca de 2.000 hombres brindarán seguridad a los aficionados que asistan al estadio Nemesio Camacho El Campín. Detenidos 4 hombres que estaban reorganizando actividad criminal en el sector del Bronx en Bogotá. 11 inmuebles fueron allanados en el operativo. Más de 300 millones de pesos en joyas fueron hurtadas en centro comercial en Bogotá. Autoridades evalúan material de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, manifestó que las amenazas a políticos destruirían la viabilidad del proceso de paz. El anuncio se da luego de la información entregada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre planes para atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe, el fiscal Luis Eduardo Montealegre y el ex vicepresidente Francisco Santos. El jefe negociador del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, se refirió sobre los supuestos planes terroristas que tendría el grupo guerrillero en contra del expresidente Álvaro Uribe y del fiscal Eduardo Montealegre. De la Calle considera que hechos como este pondría en riesgo la continuidad del proceso en los puntos que aún quedan por resolver entre la guerrilla y el gobierno. Una hipótesis como esa, que proviene de este tipo de informaciones, es absolutamente inaceptable. Esa hipótesis destruiría por completo la viabilidad del proceso. De igual manera, Humberto de la Calle considera que el gobierno nacional ha hecho un trabajo honesto y responsable en todo este proceso. Por eso resalta el gesto de informar a la opinión pública y al mismo expresidente sobre estos presuntos hechos en su contra. El gobierno ha obrado con plena transparencia, con absoluta responsabilidad, informando sobre este tipo de versiones que han llegado por fuentes de inteligencia. Humberto de la Calle considera que resulta necesario pedirle una explicación sobre este asunto a la guerrilla de las FARC, pues considera inaceptable que el grupo guerrillero exija garantías para legitimar a la oposición y al mismo tiempo prepare nuevos hechos de violencia y terrorismo. Las FARC deben brindar garantías de no agresión ni estigmatización y no solo exigirlas. Asimismo, el jefe negociador del gobierno nacional se refirió sobre varios aspectos que son coyunturales del proceso de paz que iniciará un nuevo ciclo el próximo lunes 18 de noviembre. Dichas declaraciones se dieron en el marco de un foro en donde se hicieron reflexiones sobre el marco jurídico para la paz. Luego de conocerse los planes de atentados contra líderes políticos del país y de las declaraciones entregadas por Humberto de la Calle, diferentes reacciones se han originado en torno al tema, donde la consigna principal es que no se puede aceptar una doble moral de las FARC, cuando en La Habana se está hablando de paz.
Las declaraciones entregadas por Humberto de la Calle, en donde se pondría en riesgo el proceso de paz, generó diversas reacciones por parte de diferentes líderes políticos. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, considera que en un asunto tan delicado no se debe actuar con ligereza. Por eso resulta fundamental que el gobierno nacional corrobore cualquier tipo de información antes de dar declaraciones a la opinión pública. De igual manera, encuentra ciertas contradicciones en este aspecto. A mí me parece que en esto no se puede obrar con ligereza. En principio me parece contradictorio que las FARC pudieran estar amenazando al presidente Uribe, que ha combatido el proceso de La Habana, y al fiscal Montealegre, que lo ha apoyado de manera clara. Según Ernesto Samper, esta podría ser una jugada de los enemigos de la paz. Tampoco podemos caer en lo que podría ser una trampa de comenzar a legitimar por la puerta de atrás el proceso de paz, de los enemigos de la paz, por supuesto, los saboteadores de la paz. Entre tanto, la candidata presidencial por el Polo Democrático, Clara López, considera que fue anticipado el pronunciamiento de Humberto de la Calle, en un proceso que debe ser blindado ante cualquier obstáculo. Asimismo, afirma que el gobierno nacional debe dar la información completa sobre el supuesto plan de las FARC y no solo un simple anuncio. Palabras mayores del doctor Humberto de la Calle que lo llenan a uno de inquietud, como si en este país ese tipo de hechos fueran en blanco y negro, no hubiese matices y que todo estuviese definido claramente. Creo que es muy peligroso lo que está sucediendo en Colombia y yo quiero reafirmar el pedido que le hemos hecho insistentemente al señor presidente de la República, que no debe pararse de los diálogos por ningún motivo. Para la candidata presidencial resulta extraño que el día anterior se haga un anuncio de este tipo y luego se entregue información de un supuesto ataque de las fuerzas militares contra la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Finalmente solicitó al gobierno nacional intervenir y garantizar la seguridad de los miembros del Polo Democrático Alternativo, quienes según ella también han sido víctimas de amenazas. Frente al mismo tema, el procurador general Alejandro Ordóñez se pronunció manifestando que uno de los puntos más importantes en el proceso de paz es no ceder ante la generación de impunidad, sino en la búsqueda de justicia para el país. Esta mañana nuevamente el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ratificó su posición frente al proceso de paz y los beneficios que en el mismo se vayan a brindar a las FARC. Esta vez el jefe del órgano de control, en su intervención en el foro sobre el marco jurídico para la paz, le recordó al fiscal general Eduardo Montealegre que el grupo guerrillero ha recibido 218 condenas por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por lo tanto, indicó que es imposible desconocerlas, comparando las diferencias que hay entre los dos frente al tema. De otra parte, fue enfático en recordar que la guerrilla pretende someter al Estado con sus intenciones de impunidad que a su juicio no pueden suceder. Indicó que si se llegara a adoptar normas que dejarían por fuera que los culpables de estos delitos paguen, se correría el riesgo de que las personas que han sido víctimas de la violencia hagan justicia por sus propias manos. Tampoco es posible, como lo pretende el fiscal, desconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla de la FARC. Ordóñez señaló que según el informe de la Corte Penal Internacional, reveló que el ELN y las FARC han sido identificados como los principales responsables del reclutamiento de niños y soldados en Colombia. En cuanto al tema de participación política, punto que fue acordado recientemente en La Habana, Cuba, recordó que no podrán ser elegidos ni ocupar cargos públicos quienes incurran en delitos de lesa humanidad, y en ello el gobierno debe ser claro a la hora de firmar dichos acuerdos. Fue capturada una banda que pretendía retomar la actividad criminal en el sector del Bronx en la ciudad de Bogotá. 4 hombres que estaban reorganizando el negocio de gancho manguera fueron detenidos por la policía. En el operativo, 11 inmuebles fueron allanados, los cuales entraron a ser parte de las extinciones de dominio del gobierno nacional. La Policía Metropolitana de Bogotá, en su lucha contra las bandas criminales que se dedican a la venta y comercialización de estupefacientes, especialmente en el sector del Bronx, logró la captura de 4 personas que intentaban reactivar una banda desmantelada en días anteriores por la Policía Nacional. Esta banda no solo se dedicaba a la venta de estupefacientes, sino a la venta de armas, de licor adulterado y la extorsión.
Policía Nacional sigue dando contundentes golpes contra nuevos cabecillas que intentaban reorganizar el negocio de alias Ringo. Se trata de 4 sujetos que en el sector del Bronx pretendían restablecer negocios ilícitos de venta de estupefacientes y fortalecer la estructura armada herencia de este gancho. Fabio Nelson Corrales Grajales, alias El Primo, desde hace 4 meses intentaba retomar las actividades de alias Castrillón. Este sujeto pretendía organizar todos los canales de distribución, bodegaje y organización de personal para la venta de estupefacientes en diferentes ventanillas del Bronx y otras ollas ubicadas en diferentes lugares de la ciudad. Leonardo Peña Beltrán, alias Jara, observando los niveles de sucesión dentro de las organizaciones, se estaba convirtiendo en el hombre de confianza de alias El Primo. Este sujeto se encargaba de los pagos por recepción de los estupefacientes y manejaba la nómina de quienes serían los encargados de vender los alucinógenos en pequeñas dosis. Johan Rondón Monroy, alias Mocho, tenía la experiencia desde que delinquía con Ringo en conocer las líneas para distribución de estupefacientes, por ello sería el encargado de retomar los contactos para continuar abasteciendo las diferentes ollas del naciente gancho Manguera. Estos contundentes golpes de la Policía Nacional no solo desarticularon las pretensiones de continuidad en estas estructuras. En días pasados 11 inmuebles avaluados en más de 1.300 millones de pesos entraron a ser parte de la extinción de dominio del gobierno nacional. Estos 2 edificios fueron ocupados en el sector del Bronx. En uno de ellos fue asesinado en septiembre de 2012 el patrullero Jason Steven Maecha Fierro, funcionario de la SIJIN, en una de las intervenciones a este lugar. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se refirió sobre el paso que dio el Estado colombiano ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir perdón por la toma del Palacio de Justicia. Manifestó que es importante dicha conducta, especialmente para las familias de las víctimas que merecen conocer toda la verdad. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez, señaló que la posición del Estado al pedir perdón tanto a las víctimas del Palacio de Justicia como a los familiares es un gran paso que ya se había contemplado cuando este fue Procurador General de la Nación. Indicó que en respuesta a ello el Estado ha trazado una nueva estrategia de defensa jurídica basada en el reconocimiento y el perdón. La posición del Estado ha sido reconocer, en algunos casos, no en todos, que hubo desaparecidos, que hubo torturas, por cierto, no muy distante de las conclusiones a que yo llegué como Procurador General en 1990. Lo que ocurre es que este es un país que con cierta frecuencia suele olvidar su historia. Señaló que en los años 90 se tomaron varias decisiones, sin embargo hubo un silencio que apagó el tema, pero aún así con este nuevo resurgimiento del proceso las investigaciones continuarán. Continúan las investigaciones que se han adelantado, yo vuelvo y repito sobre eso, porque es que yo no puedo dejar de mencionar cómo cuando en el año 90 se tomaron esas decisiones, muchas personas y medios que ahora hablan callaron, de manera que continúan las investigaciones allá como acá. En cuanto a las noticias de que presuntos atentados se estarían orquestando para atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y otros dirigentes políticos, señaló que tanto las autoridades de inteligencia como la Fiscalía General deberán salir ante los colombianos con las respuestas de quiénes son los autores de dichos atentados. Con 43 votos a favor y 20 en contra, fue aprobado en plenaria del Senado el TLC con Corea del Sur. La iniciativa obtuvo el sí en segundo debate y pasará ahora a ser discutida en la Cámara de Representantes. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó los alcances del acuerdo y aseguró que será un gran salto para el mercado de la carne y los lácteos en Asia. Pese a este importante paso, algunos gremios consideran que se debe estudiar con más detalle antes de su aprobación definitiva, para evitar la crisis en sectores como el arrocero. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se pronunció sobre el tema de los acercamientos que está teniendo el gobierno nacional con los campesinos del país. Manifestó que las negociaciones tanto con los líderes del Catatumbo y los que integran el Pacto Agrario va por buen camino.
Al término de la reunión con los voceros campesinos y miembros del gobierno nacional, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se refirió sobre el seguimiento que se le ha hecho a los acuerdos que se pactaron para el levantamiento de los paros, principalmente con los líderes de la protesta en Boyacá, Nariño y Cundinamarca. Para el legislador es importante destacar que tanto el gobierno nacional como los campesinos vienen cumpliendo. Una de las principales conclusiones es que seguimos abriendo espacios y generando un clima que permita que los líderes de estas protestas campesinas se vinculen al Pacto Agrario Nacional. Para Cristo es importante la construcción de la nueva política agraria para el país. De igual manera destaca el mejoramiento que han tenido las negociaciones con los voceros del Catatumbo. Una segunda conclusión es que ha mejorado muchísimo el clima de la negociación en el Catatumbo norte santanderiano. Yo creo que hay avances fundamentales, hay unos compromisos del gobierno en marcha, hay otras discusiones muy importantes sobre el tema que además tiene mucho que ver con lo que pasa en La Habana, de la sustitución de cultivos ilícitos y sobre el desarrollo del campo en general. Asimismo, el presidente del Congreso destaca que gracias al buen desarrollo que se ha dado con las negociaciones, se estarán realizando de manera periódica más reuniones. Vamos a hacer quincenalmente estas reuniones en la presidencia del Congreso con ministros de Agricultura, de Interior, de Comercio, de Medio Ambiente, con congresistas y con líderes de la protesta para hacerle un seguimiento permanente a la iniciativa. Finalmente, el senador Cristo destaca una vez más la voluntad del gobierno nacional para sacar adelante el Gran Pacto Nacional por el Agro. Y una muestra de ello es el presupuesto general para la Nación que se aprobó para el próximo año. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que fue llamado a interrogatorio el hombre que presuntamente habría abusado sexualmente de una mujer en el parqueadero de un reconocido restaurante en el municipio de Chía. Luego de que la Fiscalía asumiera la investigación por una presunta violación a una mujer en el parqueadero del reconocido restaurante Andrés Carne de Res en Chía, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo confirmó que el presunto implicado, quien responde al nombre de Camilo Enrique Ramírez Ayala, de 28 años de edad y abogado de profesión, se acercó hasta las instalaciones del búnker para rendir indagatoria. Esto luego de que el padre de la víctima denunciara que a su hija un hombre le agredió y la violó el fin de semana en el parqueadero del reconocido restaurante. El día de mañana se le va a recibir interrogatorio a un presunto indiciado, una persona que ha manifestado quiere acercarse a declarar sobre los hechos. El vicefiscal indicó que se tienen varios elementos materiales que están siendo analizados, entre ellos las prendas que vestía esa noche la supuesta víctima. Además, el ente acusador delegó a varios investigadores para que comparen las versiones que mañana entregará el presunto agresor con las declaraciones de testigos y los videos de seguridad que fueron decomisados en el restaurante donde sucedieron los hechos y serán presentados como evidencia. Hay unos exámenes de medicina legal que se están realizando, algunas muestras biológicas que se han presentado, algunas prendas que están siendo analizadas, con lo cual la Fiscalía abocó conocimiento inmediato apenas se tuvo conocimiento de los hechos de esta investigación. Cabe resaltar que en una entrevista que entregó a Blue Radio el mismo propietario del restaurante, Andrés Jaramillo, indicó que al parecer se trató de una mujer que accedió a salir con el presunto violador y lo que sucedió indica que fue con el consentimiento de la supuesta víctima. Por ahora la investigación e interrogatorios están a cargo de un fiscal especializado de Cundinamarca. No se descarta que se llame a entrevista al propietario del reconocido restaurante, además por las polémicas palabras con las que disculpó la presunta violación. Frente al mismo caso, la Secretaría de la Mujer de Bogotá realizó un pronunciamiento puntualmente por las declaraciones entregadas por el dueño del restaurante donde se originó la presunta violación. La entidad rechazó la postura del propietario, manifestando que con ella se denigra la integridad del género femenino. Tras las declaraciones del señor Andrés Jaramillo, propietario del restaurante Andrés Carne de Res, en donde fue violada una joven de 19 años, el gobierno y la Secretaría Distrital de la Mujer se pronunciaron, pues las declaraciones que Jaramillo realizó fueron fuertes acusaciones sobre la forma de vestir y el actuar de la joven agredida. ¿Qué pasa con una niña de 20 años que llega con sus amigas, que es dejada por su padre, sí? A la buena de Dios, llega vestida con un sobre todo y debajo del sobre todo tiene una minifalda. Pues ¿a qué está jugando? Y está bien, eso es natural, para que después ella, para poder
excomulgar todos los pecados con el padre, pues diga que la viola. El rechazo por parte de la Secretaría es contundente, pues la entidad asegura que el empresario acepta la violencia contra la mujer. Un rechazo directo de las declaraciones del señor Jaramillo, fundamentalmente porque reproducen la tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres. Lo primero es que la violencia contra las mujeres es un delito, nada justifica la violencia contra las mujeres. Asignarle a una mujer la culpa o la carga por ser víctima de una violencia, en este caso una violencia sexual, por la forma en la que iba vestida, por su comportamiento en la rumba o por haber consumido alcohol, lo que hace es reproducir la tolerancia, reproducir los estereotipos y los imaginarios que ubican a las mujeres en una relación de subordinación con los hombres. La Secretaría, por otro lado, afirmó que la obligación de los establecimientos es garantizar la seguridad de los que asisten a los lugares, en especial la de la mujer. Aunque Jaramillo no puede ser judicializado o demandado por sus declaraciones, la Secretaría aseguró que debe recibir una sanción. Hacemos un llamado a la sanción social por este tipo de declaraciones, así como se ha visto en las redes sociales que empieza a circular este tipo de sanciones sociales, no solamente la declaración que hace el señor Jaramillo. Sin embargo, la entidad pide que las mujeres y en sí todos los bogotanos que presencien un acto de violencia contra la mujer lo denuncien de inmediato, pues con los días las muertes de estas personas aumentan. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinó establecer una nueva reglamentación para la expedición del Registro Único Tributario RUT. La directora de Gestión de Ingresos, Cecilia Rico, manifestó que el primer cambio sustancial es que no será necesario presentar un recibo de servicio público. Con el fin de facilitar la inscripción al Registro Único Tributario RUT, a partir de ahora los colombianos no tendrán que presentar un recibo de servicio público. Además, no se va a requerir la firma autógrafo del certificado cuando se generen copias a través de los medios electrónicos de la DIAN. La medida fue expuesta por la directora de Gestión de Ingresos, Cecilia Rico Torres. La reglamentación anterior que había se reemplaza por esta, que unifica absolutamente todo el tema de cómo se escribe, cómo modifica datos que tengan el RUT. El RUT es vital porque es el registro único tributario, digamos que es la columna vertebral que tiene la DIAN para, de todas formas, hacer todo su proceso de ubicación del contribuyente. También se conoció que otro de los puntos importantes que se dan en estos cambios es que se eliminará el requisito de la cuenta bancaria a las personas naturales del régimen simplificado del impuesto al consumo de restaurantes y bares. De otro lado, las personas que se encuentren en el exterior podrán solicitar tanto la inscripción como la actualización a través del servicio en línea de la DIAN. Para quienes deseen realizar dicho trámite, ya sea fuera o dentro del país, solo tendrán que presentar su cédula, una fotocopia y una cuenta de correo electrónico. Con este nuevo decreto simplificamos el trámite. Esa persona natural ya solamente debe ir con su cédula y fotocopia de la cédula, y la primera vez necesariamente debe asistir a un punto de contacto para hacer la inscripción en el Registro Único Tributario. Después, ya con los servicios dispuestos por la DIAN, puede actualizar la información. Cabe indicar que la DIAN señaló que a la fecha solo el 56% de las personas que tienen RUT han actualizado la dirección de su domicilio, por lo que es necesario que quienes aún no lo han hecho tramiten este requisito, ya que el problema se evidencia cuando se trata de ubicar a los contribuyentes para hacer las notificaciones correspondientes. Más de 700.000 millones de pesos para cerca de 400 proyectos con cargo al Sistema General de Regalías acumuló Antioquia luego de la aprobación de estos recursos por parte del Gobierno Nacional. Así lo informó el Departamento Nacional de Planeación al término del hackathon para municipios del occidente de ese departamento. Desde la Casa de Nariño se anunció que el departamento de Antioquia acumula 766.000 millones de pesos en proyectos de inversión con recursos de regalías. Hackathon para diferentes municipios del departamento aprobó 3.700 millones de pesos, los cuales serán invertidos principalmente en cerca de 400 proyectos de transporte, educación, deporte, vivienda, agricultura y medio ambiente. Esa fue la información aportada por la subdirectora del Departamento Nacional de Planeación al término de la jornada del organismo colegiado de Administración y Decisión para Municipios del Occidente Antioqueño. La información que se tiene es que nunca antes en la historia de Antioquia se había tenido unos recursos tan importantes y significativos para las jurisdicciones. Con varias actividades, Armero conmemoró este miércoles 28 años de su tragedia.
una de las más conmovedoras que ha tenido el país por la erupción del Nevado del Ruiz, donde perdieron la vida más de 25.000 personas. Cabe recordar que el 13 de noviembre de 1985 se generó la avalancha que sepultó el casco urbano de este municipio. Actualmente este nevado es uno de los más monitoreados en el mundo por parte de científicos que controlan su comportamiento. Respira tranquilo. El cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana. Desde el cielo protegemos nuestra tierra. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales. Vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivera con alegría. Viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El jefe de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, Julián Quintana, entregó información sobre los operativos que se iniciaron en contra del exgobernador detenido de La Guajira, Federico Gómez, en diferentes ciudades del país, ya que estos habrían sido adquiridos ilegalmente o son producto de alianzas con grupos paramilitares. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Lavado de Activos, ocupó varios bienes que pertenecen al gobernador de La Guajira, Francisco Gómez, conocido como Kiko Gómez. Sin embargo, el ente acusador investiga si estos fueron adquiridos por el dirigente departamental legalmente o si fueron producto de alianzas con grupos al margen de la ley, razón por la cual hoy se encuentra privado de la libertad y con varias investigaciones por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Son en total 30 bienes discriminados de la siguiente manera: 2 casas, un apartamento, un garaje, 7 lotes, 5 fincas, 4 vehículos y 4 establecimientos de comercio, para un valor aproximado de 3.575 millones de pesos. De otro lado, efectivos del CTI de la Fiscalía realizaron el allanamiento de los bienes pertenecientes a Marco Antonio Garzón, alias El Papero, de su esposa y sus hijos en la ciudad de Manizales. Las acciones judiciales se adelantan en la empresa de transporte de servicio público de transporte Serviturismo, en donde además se ordenó la suspensión de operaciones de 50 buses que prestaban el servicio de ruta en la capital caldense. Son en total 141 bienes. Y también tenemos fiscales investigadores distribuidos en diferentes partes del país. Estamos hablando principalmente de Bogotá, Cundinamarca, Magdalena y Antioquia. Y también al finalizar esta semana pues estamos entregándole a la Dirección Nacional de Estupefacientes todos los bienes que hemos incautado de Marco Antonio Gil Garzón. La empresa Serviturismo opera hace 20 años en la ciudad de Manizales y luego de la detención del propietario se estableció su procedencia al estar además incluida en la lista Clinton. Además, varios procesados por narcotráfico que han entregado información a la Fiscalía General de la Nación la señalan como uno de los principales bienes del narcotraficante Garzón. Y en otras noticias, la directora de la Unidad de Reparación a las Víctimas, Paula Gaviria, habló sobre los avances que se vienen adelantando dirigidos por el Gobierno Nacional para consolidar las políticas sociales con la población más vulnerable del país, víctimas de la violencia en diferentes regiones. El Gobierno Nacional, mediante la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas y su directora Paula Gaviria, reconoció que las pruebas de la población de la Hacienda Las Pavas,
ubicada en el municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, no son falsas y decidió levantar la restricción sobre el predio de 1.300 hectáreas que habían sido impuestas por la fiscal especializada de Cartagena, Miriam Martínez. La disposición gubernamental a través de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas favorece a 464 personas de 124 familias que fueron desplazadas y despojadas por la violencia de los paramilitares que azotó a esa parte del país. Y que hoy el Estado está reconociendo que nunca fueron falsas víctimas. La decisión del registro es que se mantiene en el registro, que se levanta la restricción que existía en el registro. Tenemos una resolución, digamos, que ya está firmada por la directora de Registro y Gestión de la Información, que resuelve básicamente lo siguiente. Artículo primero, mantener la inclusión de las siguientes personas en el registro único de víctimas y levantar la restricción conforme a las razones señaladas en la parte motiva de la presente resolución. Son 464 nombres, 124 familias. Los señalamientos contra las víctimas de las pavas se dieron en 2011, cuando la fiscal especializada de Cartagena recibió la denuncia de Pedro Moreno Redondo, quien aseguró, según la revista Semana, que las 131 familias desplazadas no lo eran. En nombre de la comunidad de Las Pavas, le decimos esta tarde a Colombia, aquí está un puñado de colombianos integrados en una asociación de gente campesina, hombres y mujeres campesinas, que queremos aportarle a la paz de este país, y eso se hace cuando uno entrega de lo que tiene. Nadie puede dar lo que tiene, y nosotros, ¿qué tenemos? Paz, amor con los demás, por eso no hemos correspondido de la misma manera, porque de la manera como nos han tratado, así no se busca la paz en este país. La denuncia, que se había guardado por muchos años, aseguraba que nunca las AUCE del bloque Central Bolívar ni ningún otro bloque llegó hasta los predios de la finca y que no había habido desplazamiento. La Secretaría de Movilidad de la ciudad de Bogotá tiene listo algunos cierres parciales que tendrá la ciudad para el encuentro entre Millonarios y Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Habrá vigilancia especial en el sistema de transporte masivo y en sitios de concentración de hinchas. Por lo menos 1.800 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana estarán dispuestos para evitar cualquier alteración del orden público. La Secretaría de Movilidad, en compañía de la Policía de Tránsito y Transporte, autorizaron cierres y afectaciones en el sistema de movilidad, debido al partido de fútbol donde Millonarios oficia como local y Nacional como visitante, que se desarrollará en el estadio Nemesio El Campín. Los cierres comenzaron a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche de hoy, 13 de noviembre. Los cierres viales programados son en la calle 53 bis entre la avenida 30 y la carrera 28, la calle 57A entre la carrera 30 y la carrera 28, la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57. Como vías alternas usted puede tomar. Para los vehículos que tomaban habitualmente la calle 53 bis al oriente, tienen que continuar por la carrera 30, la NQS, al norte, hasta la calle 61C y continuar nuevamente al oriente hasta tomar la carrera 24. Los vehículos que habitualmente recorrían la carrera 24 en sentido norte-sur tendrán que tomar la transversal 25 y tomar hasta la calle 53 al sur, para luego retomar por la calle 53 al occidente los recorridos habituales. Es importante que asista al estadio con lo necesario, pues los controles que está haciendo la policía son constantes, en los cuales se está decomisando objetos con los cuales se puede agredir a otras personas, y las recomendaciones para quienes se dirijan al estadio son las siguientes. Es recomendable utilizar el sistema de transporte masivo Transmilenio para llegar al estadio, igualmente para salir del estadio. Aquellas personas que utilicen vehículos particulares, pues por favor hacer uso de parqueaderos privados, no estacionar en vía para no obstaculizar ni causar congestión,
y obviamente también hacer uso del transporte público colectivo pues de manera moderada, sin hacer daño a las instalaciones del sistema masivo o la infraestructura del sistema de transporte integrado del SITP. Las autoridades esperan que el comportamiento sea el adecuado y se disfrute del evento deportivo en completa paz. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Will Ryder, consideró que es de suma importancia crear mayores oportunidades laborales para los jóvenes. El anuncio se dio en el marco de la antesala de la 18ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Ryder afirmó que hay puntos en los que deben trabajar las naciones para enfrentar la problemática del empleo juvenil. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Una mirada hacia el mundo en Telepaís. Un feroz incendio de 4 alarmas dejó a 11 personas con lesiones menores, incluyendo a 8 bomberos en Queens el martes por la noche. 39 unidades y alrededor de 168 bomberos acudieron al incendio que comenzó en el tercer piso en el barrio de Kew Gardens en Queens. El edificio no era a prueba de fuego, por lo tanto las llamas se esparcieron rápidamente a través de los 6 pisos de la estructura. Cayó un poco de agua en la cocina porque cuando empezaron a botar el agua, hay un declive, entonces se fueron a los apartamentos que están para el lado de atrás y entraron agua por la cocina, y ahora en la mañana nos dijeron que teníamos que salir porque se podían derrumbar los pisos para abajo y tener las alarmas de fuego, porque aquí no hay alarmas en los pisos, en los pasillos. Y esta es la segunda vez que hay incendios en este departamento. 3 incendios ya no había. 4 de los apartamentos quedaron completamente destruidos e inhabitables, pero los residentes de las demás unidades pudieron retornar a sus hogares alrededor de la medianoche. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Jamaica Medical Center y el Hospital Universitario de North Shore, y los equipos de emergencia de la Cruz Roja estuvieron en la escena ayudando a los afectados a obtener comida, cobijas y viviendas de emergencia. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio. Estaba acá, yo vivo acá en este apartamento de acá, y yo miré por la ventana y empezó a salir llamas, y yo dije, bueno, se está quemando, salí, y la gente estaba diciendo, se está quemando el edificio. Pues yo aconsejaría que nadie debiera fumar en un edificio ni en una casa, se salga afuera y fume. El Ministerio de Cultura viene trabajando en la Ley de Espectáculos Públicos en Colombia para garantizar que se respete lo estipulado en la norma. Cabe destacar que a partir de la misma se recogen recursos que son fiscalizados por la DIAN y que posteriormente se destinan a la adecuación de escenarios artísticos y deportivos en el país. En la ciudad de Bogotá, en el municipio de Soacha, se convocó a conocer la Ley de Espectáculos Públicos en Colombia, promovido por el Ministerio de Cultura, en donde se hizo un llamado a los agentes del sector cultural, programadores, operadores de boletería, productores de espectáculos públicos, empleados, funcionarios públicos y medios de comunicación, quienes pudieron conocer más sobre el decreto 1240 de 2013, reglamentario de la Ley de Espectáculo Público, que contiene los lineamientos para la ejecución de los recursos de la contribución para fiscal cultural. Este es un decreto muy importante que fue expedido el 14 de junio de este año por el Gobierno Nacional y que tiene por objeto reglamentar la ejecución de los recursos de la contribución para fiscal que creó la Ley de Espectáculos Públicos. Estos recursos son muy importantes porque están destinados a la construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de escenarios para espectáculos públicos de las artes escénicas. Entonces, el Ministerio de Cultura recauda todo el dinero a nivel nacional, la DIAN hace la fiscalización de esa contribución, pero el ministerio no se queda con ese dinero, sino que lo gira a los municipios y distritos para que lo ejecuten en la destinación específica que comenté anteriormente. En caso de no cumplir con la ley, estas son algunas de las consecuencias que traería consigo la violación de la misma. Los lineamientos que hay en ese decreto deben seguirse, y si no, pues ya los organismos de control a través del Ministerio Público, de las personerías, de la Procuraduría, etcétera, pues harán lo que a ellos competa para
para garantizar que se cumpla la norma, porque obviamente al ser un decreto reglamentario de una ley de la República, pues es de obligatorio cumplimiento por parte de las alcaldías. Dentro de los beneficios principales para los municipios es que la ley también creó la contribución para fiscal, con la destinación específica en cada sitio para el mejoramiento de la infraestructura de escenarios públicos. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas solicitó al Gobierno Nacional que gestione el pago de por lo menos 2 billones de pesos de la deuda de las EPS que dependen del Estado para solventar la crisis en el sector. Teniendo en cuenta los estudios de esta asociación, la cartera vencida, que es de 4.9 billones, si lograra ser recuperada, ayudaría a mejorar las condiciones en el gremio este fin de año. Actualmente algunas entidades dependen del Gobierno Nacional y otras están en liquidación o en vigilancia especial o se encuentran en intervención. Con las regalías pasamos de los proyectos a las obras. A este barrio de Cartagena del Chairá por fin llegó la luz. En Cali, donde vivimos el deporte, con esta cubierta la sacamos del estadio. En La Guajira, así no llueva, ya tengo de dónde sacar agua pura. Estas calles en San Juan de Betulia son planear a largo plazo. Es que con regalías el que quiere puede. Distribuir las regalías entre todos es construir un país más justo. Estamos transformando a Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Amigo transportador, el Ministerio de Transporte tiene más de 1.1 billón de pesos para que los transportadores que tengan vehículos con una antigüedad de más de 20 años y un peso bruto vehicular mayor a 10.5 toneladas participen en el programa de renovación del parque automotor de carga. Chatarrizando lograremos la disminución de la accidentalidad, el ahorro de combustible, la reducción de gases contaminantes y transportadores más competitivos. La meta es chatarrizar 30.000 vehículos. El proceso es cada vez más ágil y no se necesitan intermediarios. Para mayor información y programar una capacitación, comuníquese a la línea nacional 018-11-2042. Esto es construir un país moderno. Nosotros los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdanos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Más de 300 millones de pesos en joyas fueron hurtados en un populoso centro comercial en San Victorino, en la ciudad de Bogotá. El robo se llevó a cabo durante la madrugada del martes y quedó registrado en cámaras de seguridad, material que tienen las autoridades para identificar la banda de asaltantes que cometió el hurto. El centro de Bogotá fue víctima de los ladrones, pues en el centro comercial Kimberly alrededor de 3 o 4 asaltantes perforaron las paredes del lugar para lograr el ingreso y robar 10 joyerías y una relojería. El centro comercial no nos ha dicho nada, ni administradores, ni nadie de seguridad, ni nada. Única y exclusivamente entramos y pues lo que se vio así normalmente. Ni cámaras, ni los sensores, ni nada. Bueno, es dudoso de que si hay sistema de alarma y vibración o tanto vidrio roto o tanta persona andando dentro del centro comercial, ¿por qué no se activaron? Y si se activaron, ¿a dónde está la falencia de eso? Los dueños y empleados de los locales se enteraron del robo cuando llegaron al establecimiento para iniciar su rutina laboral. De inmediato alarmaron a las autoridades y a la compañía de seguridad, la cual no alarmó sobre el evento. Total de todo el centro comercial en los perjudicados al valor de unos 600 millones, 700 millones de pesos. Bueno, por lo visto pues bastante afectados porque mira, uno trabaja es para tratar de tener algo, ¿no?
y que de la noche a la mañana, como de la noche a la mañana se lo llevaron. Nadie se percató de la operación que montaron los ladrones, que inició a las 12 de la noche y culminó a las 5 de la mañana. Las autoridades continúan investigando, pues hay fuertes sospechas de que empleados hicieron parte del robo. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Sobre los supuestos planes terroristas que tendría el grupo guerrillero en contra del expresidente Álvaro Uribe y del fiscal Eduardo Montealegre. De la Calle considera que hechos como este pondría en riesgo la continuidad del proceso en los puntos que aún quedan por resolver entre la guerrilla y el gobierno. Una hipótesis como esa, que proviene de este tipo de informaciones, es absolutamente inaceptable. Esa hipótesis destruiría por completo la viabilidad del proceso. De igual manera, Humberto de la Calle considera que el gobierno nacional ha hecho un trabajo honesto y responsable en todo este proceso. Por eso resalta el gesto de informar a la opinión pública y al mismo expresidente sobre estos presuntos hechos en su contra. El gobierno ha obrado con plena transparencia, con absoluta responsabilidad, informando sobre este tipo de versiones que han llegado por fuentes de inteligencia. Humberto de la Calle considera que resulta necesario pedirle una explicación sobre este asunto a la guerrilla de las FARC, pues considera inaceptable que el grupo guerrillero exija garantías para legitimar a la oposición y al mismo tiempo prepare nuevos hechos de violencia y terrorismo. Las FARC deben brindar garantías de no agresión ni estigmatización y no solo exigirlas. Asimismo, el jefe negociador del gobierno nacional se refirió sobre varios aspectos que son coyunturales del proceso de paz que iniciará un nuevo ciclo el próximo lunes 18 de noviembre. Dichas declaraciones se dieron en el marco de un foro en donde se hicieron reflexiones sobre el marco jurídico. Para la López considera que fue anticipado el pronunciamiento de Humberto de la Calle en un proceso que debe ser blindado ante cualquier obstáculo. Asimismo, afirma que el gobierno nacional debe dar la información completa sobre el supuesto plan de las FARC y no solo un simple anuncio. Palabras mayores del doctor Humberto de la Calle que lo llenan a uno de inquietud, como si en este país ese tipo de hechos fueran en blanco y negro, no hubiese matices y que todo estuviese definido claramente. Creo que es muy peligroso lo que está sucediendo en Colombia y yo quiero reafirmar el pedido que le hemos hecho insistentemente al señor presidente de la República, que no debe pararse de los diálogos por ningún motivo. Para la candidata presidencial resulta extraño que el día anterior se haga un anuncio de este tipo y luego se entregue información de un supuesto ataque de las fuerzas militares contra la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Finalmente solicitó al gobierno nacional intervenir y garantizar la seguridad de los miembros del Polo Democrático Alternativo, quienes según ella también han sido víctimas de amenazas. Frente al mismo tema, el procurador general Alejandro Ordóñez se pronunció manifestando que uno de los puntos más importantes en el proceso de paz es no ceder ante la generación de impunidad, sino en la búsqueda de justicia para el país. Esta mañana nuevamente el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ratificó su posición frente al proceso de paz y los beneficios que en el mismo se vayan a brindar. Caso del Palacio de Justicia. Extreman medidas de seguridad en Bogotá por partido entre Millonarios y Nacional. Cerca de 2.000 hombres brindarán seguridad a los aficionados que asistan al estadio Nemesio Camacho El Campín. Detenidos 4 hombres que estaban reorganizando actividad criminal en el sector del Bronx en Bogotá. 11 inmuebles fueron allanados en el operativo. Más de 300 millones de pesos en joyas fueron hurtadas en centro comercial en Bogotá. Autoridades evalúan material de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El jefe del equipo negociador Humberto de la Calle
manifestó que las amenazas a políticos destruirían la viabilidad del proceso de paz. El anuncio se da luego de la información entregada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre planes para atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe, el fiscal Luis Eduardo Montealegre y el ex vicepresidente Francisco Santos. El jefe negociador del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, se refirió a paz. Luego de conocerse los planes de atentados contra líderes políticos del país y de las declaraciones entregadas por Humberto de la Calle, diferentes reacciones se han originado en torno al tema, donde la consigna principal es que no se puede aceptar una doble moral de las FARC, cuando en La Habana se está hablando de paz. Las declaraciones entregadas por Humberto de la Calle, en donde se pondría en riesgo el proceso de paz, generó diversas reacciones por parte de diferentes líderes políticos. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, considera que en un asunto tan delicado no se debe actuar con ligereza. Por eso resulta fundamental que el gobierno nacional corrobore cualquier tipo de información antes de dar declaraciones a la opinión pública. De igual manera, encuentra ciertas contradicciones en este aspecto. A mí me parece que en esto no se puede obrar con ligereza. En principio me parece contradictorio que las FARC pudieran estar amenazando al presidente Uribe, que ha combatido el proceso de La Habana, y al fiscal Montealegre, que lo ha apoyado de manera clara. Según Ernesto Samper, esta podría ser una jugada de los enemigos de la paz. Tampoco podemos caer en lo que podría ser una trampa de comenzar a deslegitimar por la puerta de atrás el proceso de paz, de los enemigos de la paz, por supuesto, los saboteadores de la paz. Entre tanto, la candidata presidencial por el Polo Democrático, Clara... Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 13 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Jefe del equipo negociador del gobierno nacional, Humberto de la Calle, se pronunció sobre las amenazas a líderes políticos del país. Pidió verificar información entregada por el ministro de Defensa. Procurador Alejandro Ordóñez se refirió al proceso de paz. Manifestó que el principal peligro de las negociaciones es caer en la impunidad. Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo ratificó que fue llamado a interrogatorio hombre que presuntamente habría violado a una mujer en un populoso restaurante en Cundinamarca. Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez aseguró que se dio un paso importante tras haber pedido perdón ante los estrados judiciales internacionales por el